Hoy vamos a meternos de lleno en los cimientos de cómo se organiza una sociedad. Empezaremos por la pieza clave de cualquier nación, su constitución, y a partir de ahí iremos viendo cómo se conecta con el resto del mundo. A ver, para arrancar vamos a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que de verdad une a una sociedad? O sea, ¿cuál es ese acuerdo, a veces invisible, que permite que convivamos, que organicemos el poder y que resolvamos nuestros problemas? Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver qué es exactamente una constitución. Luego, daremos un paseo por su historia, entenderemos cómo funciona eso de ponerle límites al poder. Y después, abriremos el foco para ver cómo los países se relacionan entre ellos y cómo se defienden los derechos humanos en un mundo lleno de conflictos. Muy bien, pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. Todo Estado moderno se levanta sobre un documento esencial, su Constitución. Podríamos decir que es como el plano maestro de la sociedad. En el fondo, ¿qué es una constitución? Pues pensad en ello como el gran pacto que firma una sociedad para poder vivir en común. No es una ley más, no. Es la ley de leyes, la norma suprema que está por encima de todas las demás. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fijaos en la doble función de una constitución. Por un lado, crea y organiza el poder. Dice quién manda, quién legisla, quién juzga, pero a la vez, y esto es lo crucial, le pone límites a ese mismo poder. Es un mecanismo de equilibrio para proteger a la ciudadanía. Si abriésemos una constitución, veríamos que suele tener dos grandes partes. Una es la parte orgánica, que es, digamos, el esqueleto del Estado, su organigrama. Y la otra es la parte dogmática, que vendría a ser como el alma, donde se recogen los valores, los principios y, sobre todo, los derechos de las personas. Claro, pero esta idea de tener una constitución no cayó del cielo, ¿verdad? Tiene toda una historia detrás, una evolución marcada por revoluciones y por grandes cambios en la sociedad. Todo arranca, como vemos, con las grandes revoluciones del siglo XVIII. Pero luego, ya en el siglo XX, pasa algo clave. La gente empieza a votar masivamente. Y claro, con el sufragio universal entran en juego nuevas exigencias sociales. Esto lleva a hitos como la Constitución de México de 1917, que fue la primera en el mundo en decir, oye, que la gente también tiene derechos sociales. La Constitución ya no era solo para organizar el poder, sino también para asegurar una vida digna. Vale, todo esto está muy bien en la teoría, pero ¿cómo se controla el poder en la práctica? Pues la Constitución usa una serie de herramientas y conceptos jurídicos muy concretos para crear un sistema de reglas que nadie se pueda saltar. El punto de partida, el más importante de todos, es que el poder para crear o cambiar las reglas del juego, o sea, la Constitución, ese poder nace del pueblo. No de un rey, ni de un general, ni de un gobierno. La soberanía reside en la gente. Y claro, para que nadie acapare demasiado poder y se pase de la raya, se crea un sistema de frenos y contrapesos. El ejemplo clásico, el presidente no puede llamar a un juez y decirle lo que tiene que sentenciar. Cada poder vigila y limita a los otros. Así se mantiene el equilibrio. Y luego está esto, que es fundamental, el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Pues muy sencillo, que un político o un funcionario no puede levantarse por la mañana y hacer lo que le dé la gana. Solo puede hacer aquello que la ley le autoriza expresamente. Esto nos protege a todos de la arbitrariedad. Bueno, hasta ahora hemos mirado hacia dentro del Estado. Ahora vamos a hacer zoom hacia afuera, porque claro, ningún país vive en una burbuja. Todos forman parte de una comunidad internacional cada vez más grande y más conectada. Y es que el cambio ha sido brutal. Fijaos en el dato. En 1945, cuando nació la ONU, eran 51 países. Hoy son 193. Es evidente que con tanta gente en el tablero, las reglas de convivencia se vuelven más necesarias que nunca. Y con tantos jugadores, la pregunta es obvia. ¿Cómo se pone orden? Pues para eso está lo que llamamos derecho internacional, que tiene sus propias fuentes, sus propias reglas del juego. Pero, a ver, ¿estas reglas quién las escribe si no hay un gobierno mundial? Bueno, pues la Corte Internacional de Justicia nos dice que salen de varios sitios. De los tratados, o sea, los acuerdos que firman los países, de los principios que casi todos aceptan, de las sentencias de los tribunales e incluso de lo que escriben los grandes expertos. Y esto es clave para entenderlo todo. El derecho internacional funciona porque los países quieren que funcione. Es voluntario. Es como si firmaran un contrato entre ellos porque entienden que, para proteger intereses comunes como la paz o el comercio, es mejor tener unas reglas que no tener ninguna. Y no podemos perder de vista cuál es el gran objetivo de toda esta arquitectura legal internacional: mantener la paz. La idea es simple pero muy potente. Los conflictos deben resolverse hablando, no a la fuerza. Y para terminar, vamos a tocar uno de los cambios más profundos que ha habido desde mediados del siglo XX, la idea de que hay derechos, los derechos humanos, que están por encima de cualquier frontera. Esto que leemos aquí es un antes y un después.
Lo que nos dice la Constitución de Chile, y muchas otras hoy en día, es que ser un país soberano no te da carta blanca para hacer lo que quieras con la gente. Hay un límite infranqueable: el respeto a los derechos humanos. Y esto aterriza en algo muy concreto. Significa que un juez en su propio país tiene la obligación de mirar no solo las leyes nacionales, sino también los tratados de derechos humanos que se han firmado. Es como una doble comprobación para proteger a la gente. A esto se le llama control de convencionalidad. Claro, todo esto no es un ejercicio académico, lo vemos todos los días en las noticias. Los conflictos actuales nos recuerdan constantemente esa tensión que existe entre lo que dice la ley internacional y lo que los países por sus propios intereses acaban haciendo en la realidad. Así que, al final, todo vuelve al punto de partida: la idea de un pacto. Ya sea la constitución de un país o un tratado entre naciones, el derecho no es más que un gran acuerdo para convivir. Y la pregunta que nos queda, quizá la más difícil, es ¿cómo conseguimos que ese pacto se respete siempre y por todos en un mundo tan complejo e interconectado?